¿Alguna vez te has preguntado por qué personas que alguna vez ardieron en fe terminan alejándose de la iglesia? Aunque parezca desconcertante, la respuesta está en las propias palabras de Jesús. En Mateo 24:12, Él nos advierte: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta profunda verdad revela que el alejamiento espiritual no es casual, sino una consecuencia directa de un mundo cada vez más alejado de Dios. Hoy exploraremos este doloroso pero esencial tema, profundizando en las razones espirituales que llevan a los elegidos a apartarse del camino de la fe. Te mostraremos cómo identificar las señales de un corazón que se enfría y revelaremos los pasos para mantener viva tu conexión con Dios en medio de la adversidad. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para aquellos que perseveran hasta el final? Desde tiempos antiguos el corazón humano ha sido una batalla constante entre la luz y la oscuridad. Aunque muchos han sido llamados por Dios y apartados para cumplir grandes propósitos, incluso los elegidos pueden sentir en sus corazones un frío silencioso que los aleja poco a poco de su presencia. ¿Cómo es posible que quienes una vez caminaron de la mano con Dios terminen vagando lejos de su casa? Jesús nos dejó una advertencia precisa en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta no es solo una descripción profética de los últimos tiempos, es también un diagnóstico espiritual de lo que ocurre en el interior de muchos corazones hoy. A medida que la maldad se multiplica a nuestro alrededor como un río que desborda sus orillas y arrasa todo a su paso, el amor que una vez fue fuego ardiente comienza a disminuir. La indiferencia, el desánimo y la desesperanza no surgen de la noche a la mañana. Son pequeñas grietas en el corazón que, si no se atienden, terminan separando a los elegidos de la fuente de vida. El mismo Jesús, en su oración en Getsemaní, advirtió a sus discípulos que velaran y oraran para no caer en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuánto más hoy, cuando la corrupción del mundo invade cada aspecto de nuestra existencia? Necesitamos estar alertas para que nuestro amor no sea apagado. En muchas ocasiones el enfriamiento del corazón comienza de manera imperceptible. Al principio se siente como un cansancio espiritual, una reunión de oración perdida aquí, un servicio dominical al que se llega tarde allá. Luego se convierte en una desgana para leer la palabra, un desapego emocional hacia la comunidad de fe. Finalmente, cuando el corazón se endurece, la distancia ya no duele, y el elegido que una vez lloraba ante la presencia de Dios, ahora camina sin rumbo, creyendo que todo está bien, sin darse cuenta de que ha perdido la esencia misma de su llamado. La parábola del sembrador contada por Jesús en Mateo 13 ofrece una revelación poderosa sobre esta realidad. Algunas semillas cayeron entre espinos, y estos espinos crecieron y ahogaron la planta. Así es el mundo para aquellos elegidos que no cuidan su amor por Dios. Los afanes de esta vida, las preocupaciones, las noticias sombrías, la maldad que parece no tener fin, todo actúa como espinos que lentamente asfixian el amor genuino que un día brotó con fuerza. El salmista también expresó esta lucha en su clamor a Dios. En el Salmo 73, Asaf confesó su turbación al ver la prosperidad de los impíos. Su fe tambaleó al comparar su dedicación a Dios con la aparente bendición de quienes vivían en maldad. Él escribió: ciertamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. ¿Cuántos hoy no sienten lo mismo? ¿Cuántos no se preguntan
si seguir en los caminos de Dios vale la pena, mientras el mundo parece premiar la injusticia y castigar la rectitud. Sin embargo, Asaf encontró su respuesta al entrar en el santuario de Dios. Allí comprendió el final de los impíos y la eternidad gloriosa que espera a los fieles. Este relato nos muestra que el frío espiritual no se vence mirando al mundo, sino volviendo nuestros ojos al Señor, refugiándonos en su presencia. Cuando los elegidos se alejan, casi siempre es porque han dejado de entrar al santuario interior, ese lugar sagrado de comunión íntima con el Padre. La frialdad espiritual también se alimenta de la exposición constante al mal. Hoy vivimos en un tiempo donde las noticias de violencia, corrupción y decadencia moral son parte de nuestra dieta diaria. La exposición continua a la oscuridad, sin una dosis aún mayor de luz, termina por embotar el alma. Jesús mismo enseñó que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero ¿qué pasa si la sal pierde su sabor? ¿Qué sucede cuando la luz se esconde bajo un almud? El peligro no es solo dejar de alumbrar a otros, sino apagarse internamente, perder el fuego que nos conecta con el corazón de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, advirtió que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta exhortación revela que el cansancio espiritual es real y que es un arma que el enemigo utiliza para desgastar poco a poco a los elegidos. Nadie se aleja de Dios de un día para otro. Es una batalla de desgaste, una guerra silenciosa en la que cada pequeña concesión al desánimo abre una brecha más amplia en el corazón. A lo largo de los siglos, muchos héroes de la fe enfrentaron esta tentación de enfriarse. Elías, después de derrotar a los profetas de Baal en el monte Carmelo, cayó en una profunda depresión. Solo, perseguido y sintiéndose inútil, pidió a Dios que le quitara la vida, pero Dios no lo dejó caer. Le envió alimento, descanso y una palabra nueva de propósito. Esta historia, relatada en 1 Reyes 19, nos enseña que aún los más grandes pueden sentir que su amor y su fuerza se apagan. Pero también nos muestra que Dios no abandona a sus elegidos en sus momentos de debilidad. Hoy en día el enemigo sigue usando las mismas estrategias: cansancio, desilusión, distracción. Pero Dios, en su amor eterno, sigue ofreciendo alimento espiritual, descanso para el alma y una voz suave que nos recuerda quiénes somos en Él. Como escribió Isaías: no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Isaías 42:3. Aunque nuestro amor parezca reducido a una brasa débil, Dios puede avivarlo de nuevo hasta convertirlo en llama viva. Para combatir el enfriamiento espiritual es esencial reconocer las señales tempranas. La falta de gozo en la adoración, la indiferencia hacia la palabra, el desinterés por la comunión con otros creyentes, son indicadores de que el corazón comienza a enfriarse. La Escritura nos llama a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, no como un acto de condena, sino como una invitación amorosa a corregir el rumbo antes de que nos alejemos demasiado. Recordemos siempre que el amor de Dios hacia nosotros nunca se enfría. Es constante, firme, inmutable. En Romanos 8:38, 39, Pablo declara con valentía: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta verdad nos sostiene incluso cuando sentimos que nuestras propias fuerzas nos fallan. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino una maratón de resistencia. Y como en toda carrera de larga distancia, hay momentos de euforia y momentos de agotamiento.
El secreto está en no detenerse. El apóstol Pablo dijo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. El enfriamiento viene cuando perdemos de vista la meta y nos enfocamos en las dificultades del camino. Pero si mantenemos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, encontraremos la fuerza para seguir adelante. Cada vez que el amor comienza a enfriarse, cada vez que sentimos que la pasión se desvanece, es una llamada de atención, no es el fin, sino una oportunidad para buscar de nuevo la fuente de vida. Es en esos momentos donde más necesitamos correr al altar, levantar nuestras manos, clamar por un toque renovador del Espíritu Santo. Como dice el salmista en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El enemigo sabe que si puede enfriar el amor de los elegidos, puede neutralizar su impacto en el mundo. Un creyente sin pasión es como una lámpara sin aceite. Está presente pero no ilumina. Por eso mantener el fuego del amor por Dios no es un lujo, es una necesidad vital para quien ha sido llamado a ser luz y sal en esta generación. No podemos subestimar el poder de la comunidad en esta lucha. Hebreos 10:24-25 nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Separarse de la comunidad de fe es como separar un carbón encendido del fuego. Se apagará más rápido. Permanecer conectados, alentándonos mutuamente, es una manera poderosa de mantener nuestro amor encendido. Dios no nos ha llamado a ser espectadores de la maldad, sino a ser transformadores de la realidad. Él nos ha equipado con su espíritu para resistir el frío del mundo y mantener nuestro amor vivo en medio de la oscuridad. No importa cuán frío se torne el ambiente a nuestro alrededor. El fuego de Dios en nosotros puede prevalecer. Hoy, si sientes que tu amor se ha enfriado, no te condene. No creas la mentira de que todo está perdido. Al contrario, escucha la voz amorosa del Padre que te llama a regresar. Como en la historia del hijo pródigo relatada en Lucas 15, el padre no esperó que el hijo trajera excusas o justificaciones. Simplemente lo vio de lejos, corrió hacia él, lo abrazó y restauró su dignidad. Así también Dios te espera, no con reproche, no, sino con amor, con un anillo nuevo para tu dedo y sandalias para tus pies. El enfriamiento del amor no es el final de la historia para los elegidos. Es solo una pausa en el camino, un llamado urgente a regresar a la fuente, a sumergirse de nuevo en la presencia que transforma y renueva. Dios no ha terminado contigo. Él aún tiene planes, aún tiene propósitos, aún tiene promesas que cumplir en tu vida. Hoy es el día para encender de nuevo el altar de tu corazón. Hoy es el día para decirle al Señor: oh, sopla sobre mí, Espíritu Santo, aviva el fuego que un día encendiste. Y cuando hagas esta oración con sinceridad, verás cómo Él, fiel a su promesa, sopla vida nueva sobre ti, y tu corazón volverá a latir con fuerza por el Dios que nunca dejó de amarte. La iglesia fue diseñada como un refugio, un lugar donde los corazones quebrantados pudieran encontrar sanidad, donde los cansados hallaran descanso y donde los llamados pudieran crecer en comunión y verdad. Desde su fundación, el propósito de la iglesia fue ser la manifestación viva del cuerpo de Cristo en la tierra.
Sin embargo, a lo largo de la historia ha sido también un lugar donde las heridas más profundas se han infligido, no por enemigos declarados, sino por aquellos que una vez compartieron el mismo altar y la misma fe. El dolor causado dentro de la comunidad de creyentes tiene un peso invisible que muchos no logran soportar. Y es precisamente este peso el que en silencio aleja a muchos elegidos de la iglesia. La traición de quienes profesan la fe duele más que cualquier ataque externo. El salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios, expresó esta angustia en el Salmo 55, 12 a 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me habría ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Estas palabras resuenan con la amarga realidad de aquellos que han sido heridos dentro de la iglesia, no por desconocidos, sino por aquellos que caminaron junto a ellos en el sendero de la fe. La decepción espiritual actúa de manera silenciosa pero devastadora. No se manifiesta de inmediato, se acumula lentamente, alimentada por expectativas incumplidas, promesas rotas, falta de amor genuino y actos de hipocresía que contradicen la esencia misma del Evangelio. Cada decepción es como una pequeña astilla que se clava en el corazón y cuando no se atiende se convierte en una herida infectada que corroe la fe desde dentro. El mismo Jesús, en su caminar terrenal, no estuvo exento de esta amarga experiencia. Judas Iscariote, uno de los 12, a quien Jesús había amado, enseñado y confiado, lo entregó con un beso. No fue un enemigo quien lo traicionó, sino un amigo íntimo. Esta traición quedó registrada como una advertencia eterna para aquellos que siguen a Cristo. Las heridas más profundas no vendrán de afuera, sino de dentro. El apóstol Pablo también enfrentó la amarga realidad de la traición y el abandono dentro de la comunidad de creyentes. En 2 Timoteo 4:10 escribió con dolor: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido hasta Tesalónica. Y más adelante, en el mismo capítulo, expresó: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Estas confesiones no son meras anotaciones personales, son testimonios inspirados que revelan la constante lucha de los elegidos al enfrentar el peso de la decepción espiritual. La Escritura no oculta estas realidades porque forman parte del proceso de purificación y madurez del creyente. Dios permite que atravesemos estos dolores para moldear en nosotros un carácter firme y dependiente solo de Él. Santiago 1, a 2, a 4 nos exhorta: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La decepción espiritual es, paradójicamente, una de esas pruebas que Dios usa para perfeccionar nuestra fe y enseñarnos a mirar más allá de los hombres, fijando nuestros ojos solo en Cristo. La iglesia, como cuerpo de creyentes, está compuesta de vasos frágiles, personas en proceso de santificación que aún luchan contra sus debilidades. Pretender encontrar una iglesia perfecta en esta tierra es ignorar la verdad de la condición humana caída. Aún los más santos, los más consagrados, son susceptibles a errores y fallas. El apóstol Juan lo declara en 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esta conciencia debe llevarnos no a justificar el pecado dentro de la iglesia, sino a entender que nuestra esperanza y nuestra fidelidad no deben estar ancladas en hombres, sino en Dios.
La decepción espiritual se agrava cuando se pierde esta perspectiva. Cuando el creyente pone su fe en líderes humanos en lugar de en el Señor, la caída de estos líderes provoca no solo tristeza, sino naufragio de la fe. Pablo advirtió a Timoteo sobre aquellos que sufrirían naufragio en cuanto a la fe. Primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Y muchos hoy siguen tropezando por no discernir correctamente dónde debe estar puesta su confianza. Hebreos 12:2 nos señala el camino correcto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A pesar del dolor legítimo que producen las heridas dentro de la iglesia, el llamado de Dios nunca ha sido a abandonar el cuerpo de Cristo. Separarse por dolor no es la solución, pues al hacerlo el creyente se aísla del diseño divino para su sanidad y crecimiento. Proverbio 18. Uno advierte: el que se aísla busca su propio deseo, contra toda sana sabiduría se encoleriza. El enemigo sabe que un creyente aislado es un creyente vulnerable, fácil de atacar, y por eso utiliza la decepción como un arma poderosa para alejar a los elegidos del rebaño. La respuesta bíblica ante la decepción espiritual no es el alejamiento, sino la restauración. En Gálatas 6:1 el apóstol Pablo instruye: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La madurez espiritual se manifiesta en la capacidad de soportar las debilidades de otros, de interceder por ellos y de buscar su restauración en lugar de caer en el resentimiento. La falta de perdón es otra raíz oculta que crece a partir de la decepción y que finalmente separa a muchos del cuerpo de Cristo. Jesús fue claro en Mateo 6:14-15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdonar no significa aprobar el mal cometido, sino liberar el corazón de la carga, del odio, y abrir la puerta para que Dios sane las heridas más profundas. A lo largo de la historia bíblica vemos cómo Dios ha trabajado a través de hombres y mujeres imperfectos para cumplir sus propósitos. Abraham mintió, Moisés dudó, David pecó gravemente, Pedro negó a Jesús, Pablo persiguió a la iglesia antes de ser transformado. Y aún así, Dios no desechó a ninguno de ellos. El plan de Dios para su pueblo ha sido siempre redentor, no punitivo. La iglesia, a pesar de sus fallas, sigue siendo su plan para manifestar su gloria en la tierra. Efesios 5:25-27 describe la visión de Cristo para su iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aunque la iglesia terrenal está en proceso de ser perfeccionada, su destino final es glorioso. Abandonarla es perderse la obra transformadora que Dios está llevando a cabo en medio de ella. Aquellos que han sido heridos en la iglesia deben recordar que su sanidad no depende de las disculpas humanas, sino de la gracia de Dios obrando en sus corazones. El mismo Jesús, quien fue rechazado, escupido, traicionado y crucificado por aquellos a quienes vino a salvar, extendió perdón desde la cruz diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:44. Esta es la medida del amor que Dios nos llama a imitar. El peso invisible de la decepción espiritual es real, pero no tiene por qué ser el fin del camino.
Dios es capaz de sanar, restaurar y renovar a aquellos que han sido heridos. Él es el que venda los corazones quebrantados y restaura las ruinas antiguas. Como declara Isaías 61:1, hablando del ministerio del Mesías: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aunque las heridas infligidas dentro de la iglesia puedan ser profundas, el poder sanador de Dios es infinitamente mayor. Él es capaz de hacer nuevas todas las cosas, incluso aquellas áreas de nuestra vida marcadas por el dolor y la desilusión. En su presencia, las cicatrices se transforman en testimonios de su gracia y los corazones heridos en instrumentos de sanidad para otros. No importa cuán pesado sea el dolor que hayas experimentado, no estás llamado a cargarlo solo. Jesús invitó en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este descanso no es simplemente la ausencia de actividad, sino la restauración profunda del alma que solo Él puede dar. No permitas que la decepción espiritual te robe el propósito glorioso que Dios tiene para ti dentro de su iglesia. Dios sigue edificando su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aunque haya caídas, errores y pecados en medio de su gente, la promesa de Jesús permanece firme. Él es quien purifica, quien perfecciona y quien prepara a su esposa para el gran día. Hoy es el tiempo de levantar la mirada, de sanar las heridas, de perdonar y de regresar con un corazón renovado a formar parte del cuerpo vivo de Cristo. La verdad de Dios permanece inmutable a través de los siglos, pero la inclinación del corazón humano tiende a buscar caminos más cómodos, senderos que no exijan renuncia ni sacrificio. En medio de esta tensión, muchos elegidos han comenzado a alejarse. No porque nieguen a Dios abiertamente, sino porque han sido seducidos por un evangelio diluido. Uno que ofrece promesas de gloria, sin el llamado al arrepentimiento. Uno que habla de bendiciones, sin mencionar la cruz. La Escritura ya lo había advertido en 2 Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este tiempo no es una posibilidad futura, es una realidad que respira en nuestros días. El deseo de muchos de escuchar únicamente mensajes agradables ha abierto la puerta a un tipo de enseñanza que conforta, pero no transforma, que entretiene, pero no santifica. Al abrazar este evangelio superficial, los elegidos pierden su fundamento, pues han cambiado la roca firme de la verdad por la arena movediza de interpretaciones humanas. Jesús enseñó que la casa edificada sobre la roca resistiría a las tormentas, pero la que está sobre la arena caerá con gran ruina. Así también, las vidas que descansan sobre una doctrina adulterada no resistirán cuando lleguen los días malos. El peligro del evangelio diluido es que ofrece una apariencia de piedad, pero niega su poder. Pablo lo describió con precisión en 2 Timoteo 3:5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Este tipo de fe superficial no confronta el pecado, no llama a la santidad, no demanda una vida de obediencia. Al contrario, adormece la conciencia, tranquiliza al pecador y distorsiona la imagen de Dios, presentándolo como un ser indulgente que aprueba cualquier conducta bajo el disfraz de amor. Pero el amor verdadero, como revela la Escritura, no es cómplice del pecado. Busca la restauración del alma a través de la verdad. La seducción del evangelio diluido radica en su capacidad de apelar a los deseos carnales bajo un barniz de espiritualidad.
Promete prosperidad inmediata, éxito sin esfuerzo, gracia sin arrepentimiento. Sin embargo, el verdadero llamado de Cristo es claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. El Evangelio de Jesús no es una invitación a la comodidad, sino a la transformación radical del corazón. Es un camino angosto, no una autopista de conveniencia. La proliferación de enseñanzas livianas ha llevado a muchos elegidos a construir su fe sobre emociones pasajeras y no sobre convicciones profundas. Buscan experiencias momentáneas de exaltación, pero carecen de raíces que los sostengan en tiempos de sequía. Jesús ilustró esta realidad en la parábola del sembrador, describiendo a aquellos que reciben la palabra con gozo, pero que al venir la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan inmediatamente. La falta de profundidad espiritual es uno de los frutos más evidentes de un evangelio diluido. La consecuencia de abrazar este tipo de mensaje no es simplemente una fe débil, sino una separación progresiva de la verdad. Cuando se deja de amar la verdad, se abre la puerta al engaño. El apóstol Pablo advirtió en 2 Tesalonicenses 2, 10 a 11, que por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. El abandono de la verdad no ocurre de manera abrupta, es el resultado de múltiples pequeñas concesiones, de justificar lo que la palabra condena, de suavizar aquello que debería ser proclamado con valentía. El evangelio diluido también ha deformado el entendimiento de la gracia. Muchos han llegado a creer que la gracia es una licencia para pecar, en lugar de verla como el poder de Dios para vencer el pecado. Romanos 6, 1 a 2, pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La gracia no minimiza la gravedad del pecado, exalta la magnitud del sacrificio de Cristo, quien murió para redimirnos y no para dejarnos en la esclavitud. La enseñanza de Jesús nunca fue superficial. Confrontó la hipocresía, expuso la falsedad, llamó al arrepentimiento genuino. Cuando los fariseos buscaban justificaciones externas para sus vidas, Jesús desenmascaró sus corazones endurecidos. Cuando los discípulos buscaban posiciones de honor, Jesús les habló de humildad y servicio. El verdadero evangelio exige muerte al yo, entrega absoluta, fidelidad hasta el final. Y es esta demanda de integridad lo que muchos no están dispuestos a aceptar. La sed de palabras suaves ha generado una generación de creyentes que buscan únicamente mensajes que alimenten su autoestima, pero que rehúyen cualquier exhortación a la santidad. Sin embargo, la Biblia enseña que la reprensión amorosa es una expresión de la gracia de Dios. Proverbios 3, 11 a 12 declara: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El rechazo a la corrección es en esencia un rechazo al amor verdadero. La falsa seguridad que ofrece el evangelio diluido es una de sus trampas más letales. Hace creer al creyente que está bien con Dios mientras su corazón se aleja cada vez más. El libro de Apocalipsis recoge una advertencia. Found a picture from 2009, Gap tooth smiling, messy hair. Back when every little dream still felt like it could go somewhere. Used to think by 25 I know exactly who I am.
Now I fake confidence online and overthink who I became. Funny how growing up happens quietly, one bad year at a time. You lose. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. Yeah, we had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. Severa a la iglesia de la Odisea, que se consideraba rica y autosuficiente, pero que a los ojos de Dios era desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. El llamado de Jesús a esta iglesia fue contundente. Por tanto, sé celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Los elegidos que sucumben al evangelio diluido pierden la pasión por la verdad, el fervor por la santidad y la urgencia de la misión. Se conforman con una vida espiritual tibia, incapaces de impactar el mundo que los rodea. Jesús fue claro en su advertencia: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Estas palabras no están dirigidas a incrédulos, sino a miembros de la iglesia que han perdido su ardor inicial. La única cura para el engaño del evangelio diluido es un retorno radical a la palabra de Dios, no interpretándola según conveniencia humana, sino recibiéndola como la voz viva y eficaz que transforma, corrige y santifica.
Hebreos 4:12 afirma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo una exposición constante y reverente a la verdad puede sanar las heridas causadas por las enseñanzas adulteradas. El llamado hoy es a regresar al Evangelio puro, al mensaje que exalta a Cristo como el único camino, la única verdad y la única vida. Un mensaje que confronta el pecado, que llama al arrepentimiento, que invita a la transformación. El Evangelio de la cruz, no el de la comodidad. El Evangelio del servicio, no el de la autoexaltación. El Evangelio del sacrificio, no el del hedonismo espiritual. Los verdaderos elegidos no son aquellos que buscan palabras que les hagan sentir bien, sino aquellos que, amando la verdad, abrazan la corrección, aceptan el llamado al quebrantamiento y persiguen la santidad. Son aquellos que, como Pablo, pueden decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Advirtió Jesús en Mateo 7:21. La fe auténtica se manifiesta en la obediencia, no en la mera proclamación verbal. Y la obediencia solo es posible cuando se recibe la palabra de Dios con un corazón humilde y dispuesto a ser transformado. Volver al Evangelio verdadero es más que una corrección teológica. Es un clamor del corazón que anhela conocer a Dios en verdad y no conformarse con imitaciones vacías. Es abrazar el dolor de la corrección, el peso de la renuncia y la alegría de una vida plena en Cristo. Es reconocer que no hay atajos hacia la madurez espiritual, que el camino de la cruz sigue siendo la única vía hacia la resurrección. El Evangelio diluido ofrece promesas huecas. El Evangelio verdadero ofrece vida eterna. El primero infla el ego, el segundo crucifica la carne. El primero acomoda la conciencia, el segundo despierta el alma. Ante esta disyuntiva, cada creyente debe decidir de qué fuente beberá, en qué terreno edificará su vida y a qué voz prestará su oído. La voz de Dios sigue resonando, llamando a los elegidos a despertar, a sacudir el letargo espiritual y a revestirse de la armadura de la verdad. Como exhorta Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Solo quienes estén firmemente arraigados en la verdad permanecerán en pie en los días de prueba. Hoy es tiempo de evaluar si nuestra fe está cimentada en la verdad inmutable de Dios o en las promesas vacías de un evangelio diluido. Es tiempo de regresar a las sendas antiguas, de caminar en obediencia, de abrazar la cruz, de vivir para la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El llamado a seguir a Cristo es, en su esencia, un llamado a la dependencia absoluta de Dios. Sin embargo, el corazón humano herido por el pecado original tiende a buscar su propia gloria, a confiar en su propio entendimiento y a edificar caminos fuera de la dirección divina. Esta inclinación, tan antigua como el Edén, sigue vigente aún en los corazones de los elegidos. El orgullo espiritual y la búsqueda de una autonomía disfrazada de madurez son sendas sutiles que, sin que el alma lo perciba, conducen al alejamiento progresivo de la iglesia y de la comunión con el cuerpo de Cristo. Desde el principio de la historia humana, la autonomía mal entendida ha sido una de las armas más poderosas del enemigo para desviar a los escogidos. En el jardín, la serpiente tentó a Eva no con maldad abierta, sino con la insinuación de independencia. Seréis como Dios,
conociendo el bien y el mal. Génesis 3:5. La promesa de ser autosuficientes, de no necesitar dirección externa, fue suficiente para romper la perfecta comunión con el Creador. Hoy, la estrategia no ha cambiado. Muchos creyentes, comenzando con un deseo legítimo de crecer en su relación con Dios, terminan desconfiando de toda autoridad espiritual, rechazando la necesidad de la iglesia y abrazando una fe individualista que los aleja del diseño divino. La Escritura es clara al advertir contra el peligro del orgullo. Proverbios 16:18 enseña: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo no siempre se manifiesta en gestos grandilocuentes. A menudo se esconde en pensamientos de autosuficiencia espiritual, en la creencia de que ya no es necesaria la enseñanza, la corrección o el compañerismo de la iglesia. Bajo la apariencia de fortaleza se enraiza una independencia que, lejos de ser un signo de madurez, es la antesala del extravío. Uno de los mayores engaños del orgullo espiritual es hacer creer al creyente que puede caminar solo, que su relación directa con Dios basta y que la comunión con el cuerpo de Cristo es opcional o secundaria. Esta visión distorsionada ignora la clara enseñanza de 1 Corintios 12, donde Pablo afirma que somos miembros los unos de los otros y que el cuerpo no puede decir a la mano: no te necesito. La interdependencia no es una debilidad, sino una fortaleza diseñada por Dios para preservar la fe y promover el crecimiento espiritual. La autonomía espiritual nacida del orgullo también produce una resistencia a la autoridad establecida por Dios en su iglesia. Romanos 13:1 exhorta: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Rechazar la autoridad espiritual legítima no es solo una rebelión contra hombres, sino una desobediencia directa a Dios. El creyente que se aísla de la guía pastoral, que desprecia la enseñanza doctrinal y que rehúsa ser exhortado, pronto encontrará su corazón endurecido y su fe desviada. La autonomía espiritual también alimenta un espíritu crítico y divisivo. En lugar de buscar la edificación del cuerpo, el orgulloso se erige en juez de todo y de todos. Tito 3:10 instruye: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. El espíritu de crítica constante, disfrazado muchas veces de celo por la verdad, revela en realidad un corazón que ha perdido la humildad necesaria para vivir en comunión. El peligro del orgullo espiritual no se limita al aislamiento, también produce una deformación del carácter. El creyente orgulloso pierde la capacidad de aprender, de ser corregido y de crecer. Proverbios 11:2 declara: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. El crecimiento espiritual no es el resultado de la autonomía, sino de la sumisión continua al Espíritu Santo, a la palabra de Dios y a la comunidad de fe que Dios ha provisto. A lo largo de la historia bíblica, los ejemplos de caída provocada por el orgullo abundan. El rey Saúl, ungido por Dios, comenzó su reinado con humildad, pero terminó alejado de Dios, consumido por su deseo de controlar su destino. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, el profeta Samuel le reprochó: porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. La autonomía no confesada es una forma de idolatría, una exaltación del yo por encima de Dios. El orgullo espiritual también se manifiesta en la incapacidad de aceptar la disciplina de Dios.
Hebreos 12:6 recuerda, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El corazón que rechaza la corrección revela que no ha entendido el amor paternal de Dios y su camino termina en alejamiento y pérdida espiritual. Aún entre los más consagrados, la tentación de la autonomía es una constante. El apóstol Pedro, antes de negar a Jesús, declaró con osadía que aunque todos tropezaran, él no lo haría. Su confianza estaba puesta en su propia fuerza y no en la gracia de Dios. El resultado fue la humillación pública de su caída. Solo después de su quebrantamiento, Pedro entendió que su dependencia debía estar plenamente en Cristo y no en su propia determinación. Hoy muchos elegidos caminan hacia la misma trampa, creyendo que su madurez espiritual les permite caminar solos, sin rendición de cuentas, sin comunidad, sin la corrección amorosa de hermanos en la fe. Pero la Escritura enseña que la verdadera madurez se manifiesta en una humildad creciente, no en una independencia arrogante. El orgullo espiritual es un enemigo silencioso. No siempre se manifiesta en rebelión abierta, sino en pequeños gestos, en la falta de disposición para pedir consejo, en la resistencia a ser enseñado, en la crítica constante hacia otros creyentes. Y cuando estos gestos se acumulan, producen un alejamiento progresivo que muchas veces el alma no detecta hasta que se encuentra sola y vulnerable. El remedio contra la autonomía espiritual no es el aislamiento en una relación personal con Dios, desligada del cuerpo de Cristo, sino el retorno humilde a la comunión y la interdependencia. Efesios 4:16 describe cómo el cuerpo crece bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento no es el resultado de una búsqueda solitaria, sino de una vida en comunidad donde cada miembro contribuye y recibe de los demás. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por la independencia, sino por la capacidad de servir a los demás en amor y humildad. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El modelo de vida cristiana no es la autoexaltación, sino la entrega sacrificial. En Filipenses 2:3-5, Pablo exhorta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El corazón que adopta esta actitud se preserva del veneno del orgullo y permanece firme en el llamado de Dios. La lucha contra el orgullo espiritual es continua. Requiere vigilancia, oración y una entrega diaria a la obra del Espíritu Santo. Es una batalla que se libra en el silencio del corazón, donde cada pensamiento de autosuficiencia debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Como enseña 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy más que nunca los elegidos deben reconocer la sutileza del orgullo y la autonomía espiritual. Deben volver a la dependencia plena del Señor, a la comunión sincera con el cuerpo de Cristo, a la humildad que abre las puertas a la gracia. Porque, como enseña Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El camino de regreso no es de exaltación personal, sino de humillación santa. No es reclamando derechos, sino rindiendo corazones. No es buscando independencia, sino abrazando la interdependencia que Dios
diseñó para su iglesia. Es volviendo a los pies del Maestro, reconociendo que separados de Él, nada podemos hacer. El orgullo espiritual puede ser sutil, pero su fruto es evidente: soledad, estancamiento, endurecimiento del corazón. La humildad, en cambio, produce comunión, crecimiento y madurez verdadera. Cada día el creyente debe escoger qué camino seguirá: el de la autosuficiencia o el de la dependencia gozosa de Dios y de su cuerpo. La elección es personal, pero las consecuencias son eternas. Y en esa elección diaria, el Espíritu Santo ofrece su guía, su fuerza y su consuelo, recordándonos que el camino de la cruz sigue siendo el único que lleva a la vida. La vida de fe no transcurre en un terreno llano y apacible, sino en un sendero donde los vientos soplan fuerte y las tormentas no siempre anuncian su llegada. Aunque muchos comienzan su caminar espiritual con entusiasmo y pasión, hay momentos en los que las pruebas golpean con tal intensidad que hasta el más firme tiembla. Las pruebas, inevitables y necesarias, tienen el poder de moldear, pero también el peligro de quebrantar. Y cuando no se entienden desde la perspectiva divina, se convierten en una de las principales razones por las cuales los elegidos se apartan de la comunión y se sumen en el silencio de su dolor. Las Escrituras no ocultan esta realidad, al contrario, la presentan como parte integral del proceso de santificación. Santiago exhorta con palabras que al principio parecen desconcertantes. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1:2. No porque el sufrimiento en sí mismo sea motivo de alegría, sino porque las pruebas producen paciencia, y la paciencia lleva a la madurez espiritual. Sin embargo, cuando la perspectiva eterna se pierde, la aflicción se convierte en una piedra de tropiezo. Muchos elegidos, al enfrentar el peso de una pérdida, la traición de seres queridos, la enfermedad prolongada o el aparente silencio de Dios, comienzan a cuestionar no solo su amor, sino también su fidelidad. El clamor del alma herida se parece al de David en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Estas palabras, que brotan de la desesperación, son testimonio de que incluso los más cercanos a Dios han experimentado la angustia de sentir que Él guarda silencio en medio del dolor. El problema no reside en ser probados, sino en cómo se responde a la prueba. La fe genuina no es aquella que nunca duda, sino aquella que en medio de la duda se aferra a Dios. La historia de Job es un ejemplo inquebrantable. Siendo un hombre íntegro y temeroso de Dios, su vida fue azotada por calamidades que hubieran destruido a muchos. Sin embargo, en su dolor, Job declaró: aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Esta postura revela la diferencia entre quien se mantiene firme y quien, vencido por la amargura, se aleja. La prueba revela la calidad de la fe. Pedro, escribiendo a creyentes que enfrentaban persecución, enseñó que la fe debe ser probada como el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. 1 Pedro 1:7. El fuego no destruye el oro, lo purifica. De igual manera, las pruebas, aunque intensas, no están destinadas a destruir al creyente, sino a refinar su carácter, a despojarlo de toda dependencia de sí mismo y a afirmarlo en la roca inconmovible que es Cristo. Sin embargo, cuando el dolor se prolonga y las respuestas parecen no llegar, el corazón humano tiende a endurecerse. La amargura se instala silenciosamente, robando la sensibilidad espiritual. La oración se convierte en un eco vacío.
la lectura de la palabra en un deber sin vida y la comunión con otros creyentes en una carga que ya no se desea llevar. En este estado, muchos elegidos comienzan a distanciarse, convencidos de que su lucha es incomprendida o que Dios ha olvidado su sufrimiento. El enemigo, astuto en sus artimañas, siembra dudas en la mente atribulada. Como susurró a Eva en el Edén, cuestiona el carácter de Dios. Con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1. En medio de la prueba, estas semillas de duda encuentran terreno fértil en un corazón herido. Y si no son confrontadas con la verdad, germinan en incredulidad y alejamiento. La respuesta bíblica ante las pruebas no es la retirada, sino la perseverancia. Romanos 5:3-4 declara: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. La esperanza no es el resultado de una vida sin conflictos, sino del proceso de atravesar el fuego con la certeza de que Dios está obrando incluso en el dolor. Jesús mismo, en su humanidad perfecta, enfrentó la prueba suprema en Getsemaní. Afligido hasta el punto de sudar sangre, clamó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En este clamor se revela la tensión entre el deseo natural de evitar el sufrimiento y la sumisión total a la voluntad de Dios. Jesús no negó su dolor, pero tampoco permitió que ese dolor definiera su obediencia. La iglesia primitiva fue forjada en el crisol de la persecución. Los primeros creyentes no solo enfrentaron oposición social, sino también cárceles, torturas y martirios. Sin embargo, lejos de alejarse, su fe se fortaleció. Hechos 5:41 relata que los apóstoles, después de ser azotados, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Esta actitud no fue fruto de una resistencia humana extraordinaria, sino del poder del Espíritu Santo obrando en corazones plenamente rendidos. En la actualidad, el contexto de las pruebas puede variar, pero la necesidad de una fe robusta permanece inalterable. No es suficiente iniciar la carrera de la fe con entusiasmo, es necesario perseverar hasta el fin. Hebreos 12, 1-2 exhorta: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La perseverancia es la marca de los verdaderos elegidos, no porque nunca tropiecen, sino porque al caer se levantan una y otra vez, aferrándose a la promesa de que aquel que comenzó la buena obra en ellos la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada prueba es una oportunidad para profundizar en la dependencia de Dios. Cuando las fuerzas humanas se agotan, se abre el espacio para que el poder divino se manifieste. 2 Corintios 12:9 recuerda las palabras de Cristo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El quebrantamiento que las pruebas producen no es una señal de derrota, sino la antesala de la verdadera fortaleza que proviene de Dios. La tentación de abandonar la fe en medio de la prueba es real, pero la Escritura ofrece una esperanza firme. En Apocalipsis 2:10, Jesús anima a los creyentes de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad no es medida por la ausencia de pruebas, sino por la perseverancia a pesar de ellas. El llamado de Dios no es a negar el dolor, sino a confiar en su soberanía en medio de él. Romanos 8:28 asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este conocimiento no elimina el sufrimiento, pero transforma su significado, convirtiéndolo en un instrumento de crecimiento y de gloria eterna. Cuando los elegidos enfrentan pruebas que sacuden su fe, tienen dos caminos:
permitir que el dolor los aparte de Dios o dejar que los acerque más a Él. La respuesta correcta no surge de la fuerza humana, sino de la gracia divina que sostiene, consuela y renueva. Salmo 34, 18 declara: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Dios que permite la prueba es el mismo que promete estar presente en medio de ella. La historia de la redención es una historia de pruebas superadas, de fe purificada, de almas transformadas a través del dolor. Cada prueba, cada lágrima, cada clamor silencioso ante el trono de la gracia tiene su eco en la eternidad. Nada se pierde en el reino de Dios. Cada sufrimiento llevado en fe es semilla de gloria futura. La fe que resiste la prueba es una fe que refleja el carácter de Cristo. Es una fe que, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no teme mal alguno porque sabe que el pastor está presente. Es una fe que, como el oro, brilla con mayor intensidad después de haber sido refinada en el fuego. Por tanto, los elegidos no deben sorprenderse cuando las pruebas vengan, ni deben interpretarlas como señal de abandono divino. Antes bien, deben ver en ellas el instrumento de Dios para conformarlos a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29 declara que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este proceso de conformidad implica necesariamente atravesar momentos de quebrantamiento, donde el yo es crucificado y la vida de Cristo es formada en nosotros. Hoy es tiempo de recordar que las pruebas, aunque duras, no son eternas. 2 Corintios 4:17 afirma: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La perspectiva correcta transforma la prueba de un obstáculo insuperable en una puerta hacia una gloria que trasciende todo sufrimiento presente. El elegido que entiende el propósito de las pruebas no se rinde, no retrocede, no abandona la fe. Se aferra a la promesa, camina por fe y no por vista, y confía en que el Dios que lo llamó es fiel para sostenerlo hasta el fin. El amor de Dios no se extingue ante la fragilidad humana. Aunque los elegidos se alejen, aunque el fuego del primer amor se apague, aunque la decepción, el orgullo o las pruebas los hayan hecho retroceder, la voz del buen pastor sigue llamándolos con ternura irresistible. El mismo que una vez plantó su semilla en sus corazones no los abandona en su extravío, sino que, como en la parábola del hijo pródigo, espera con brazos abiertos el regreso de aquellos que fueron marcados para un destino eterno. Jesús enseñó en Lucas 15:20 que el padre, al ver de lejos a su hijo perdido, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta imagen revela el corazón del padre que nunca renuncia a los suyos. El llamado de Dios no es una voz acusadora que recuerda los errores, sino una invitación amorosa a la restauración. Jeremías 3:22 clama: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. No importa cuán lejos haya llegado el alma, no importa cuán frías se hayan vuelto sus oraciones o cuán endurecido esté su corazón, la gracia divina sigue tendiendo un puente entre el quebrantamiento y la redención. Dios no busca avergonzar al que regresa, sino vestirlo nuevamente de honra, calzar sus pies para el camino y devolverle el anillo de la dignidad perdida. El Espíritu Santo obra en lo profundo, susurrando al corazón que se ha endurecido, quebrantando las barreras que el orgullo y el dolor levantaron. La restauración no comienza en las acciones externas, sino en la rendición interior. Isaías 57:15 lo afirma: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Solo en la humildad se abre el camino de regreso. La restauración de Dios es completa. No solo restaura la comunión perdida, sino que también renueva el propósito, refuerza la fe y reacende el fuego interior. Joel 2:25 promete: y os restituiré
los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Todo lo que fue perdido a causa del alejamiento, todo lo que parecía destruido por el error y la distancia, puede ser restaurado por el poder de la gracia divina. El tiempo de regresar no es mañana, es ahora. Hebreos 3:15 advierte: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La misericordia está extendida hoy, la invitación sigue vigente hoy, el Padre sigue esperando hoy. Cada latido es una oportunidad para responder. Cada suspiro es un eco de la voz de Dios llamando. Y quienes responden no encuentran reproche, sino redención. No encuentran condena, sino consuelo. No encuentran castigo, sino una nueva oportunidad de caminar en la plenitud para la cual fueron creados. Porque el amor de Dios, que no conoce límites, es más fuerte que cualquier extravío, más fiel que cualquier caída, más grande que cualquier alejamiento. La historia de cada elegido es un testimonio viviente de la paciencia de Dios. Aunque el camino se vea marcado por retrocesos y silencios, el propósito que Él depositó no se borra, no caduca, no se extingue. Filipenses 1:6 afirma: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta promesa revela que incluso en el alejamiento, el Padre sigue escribiendo capítulos de gracia en la vida de cada uno. Los que hoy parecen vagar lejos del redil aún llevan en sus corazones la huella indeleble del llamado eterno. El poder restaurador de Dios no depende de la fuerza humana, sino de su fidelidad que no falla. Hoy, más que nunca, es tiempo de recordar que no importa cuán rota parezca la vasija, en manos del alfarero puede ser moldeada para gloria mayor. Él no busca perfectos, sino disponibles. No exige un pasado limpio, sino un corazón dispuesto. Allí, en la rendición silenciosa, comienza una nueva historia, más profunda, más auténtica, más llena de su presencia. Porque en el reino de Dios, aún las caídas son oportunidades para ser elevados más allá de lo que jamás imaginamos.